44 han sido los directores técnicos que han estado al frente de la selección mexicana a lo largo de sus 92 años de historia. La presentación debía ser ante Brasil, que como siempre era el candidato para ganar el título. Con una baraja de distintas nacionalidades que van desde húngaros, españoles, ingleses, serbios, brasileños, hasta un sueco. También importantes como los aficionados. Quiero decir gracias. Y en los últimos 5 años, un entrenador colombiano y un argentino son los que se han encargado, y todos, o bueno en su mayoría, con una cosa en común, un resultado habitual, el famoso ya merito. Jugada real de peligro y la metió. Soberbio gol de tiro libre salido de los pies de Julio César de León al minuto 35. Pero bueno, a pesar de esto, el equipo ha tenido técnicos que han marcado un estilo de juego, que han ganado partidos importantes, o que con todo y un buen planteamiento, estuvieron a una genialidad de pasar a la historia. Sabine Sorín la cambió para Maxi. Rodríguez. Arco. Rodríguez. Por eso, vocerianos, veamos a los 6 mejores técnicos de la selección mexicana. Luces, micrófonos, que comienza el salseo. Antes de comenzar, quiero aclarar que la numeración no tiene ninguna importancia. Número 6. Manuel Lapuente. Con los rojinegros del Atlas, puso fin a su carrera como futbolista en el año del 76, pero no se alejaría mucho tiempo de las canchas. 2 años después de que colgara los botines, Manolo tendría su primera oportunidad como director técnico en el equipo de su ciudad natal, el Club Puebla. Y les aseguro que marcará una nueva época para el Club de Fútbol Puebla. Plantel que dirigiría del 78 al 84. Al frente del Tri tuvo 2 etapas, primero del 90 al 91 y del 97 al 2000. En ese último periodo es que Manuel obtiene su primer campeonato como técnico de la selección tras vencer a los estadounidenses en la final de la Copa Oro 98. Título que le sirvió al poblano y su equipo como motivación absoluta para enfrentar el Mundial de Francia en ese mismo año. Para los mexicanos es una de las copas del mundo más emblemáticas y recordadas por los partidos tan competitivos que tuvieron Luis Hernández y compañía durante la fase de grupos, primero derrotando a Corea del Sur, después rescatando un agónico empate contra Bélgica y nuevamente igualando de último minuto contra Holanda para poder calificar a octavos. Ya en la fase eliminatoria los mexicanos pierden 2-1 frente a los alemanes en un partido que el equipo de Lapuente tuvo dominado por mucho tiempo y del cual se esperaba una victoria, pero nos quedamos en el ya merito. Controló bastante bien, dando la media vuelta. ¡Cuidado! Un año después, el profe alcanzaría el que hasta ahora es uno de los máximos logros futbolísticos para una selección mayor, el campeonato de la Copa FIFA Confederaciones. En aquel torneo, México avanzaba de forma categórica en fase de grupos invicto y llegaba a la final después de haber vencido a Estados Unidos en semifinales, y su siguiente rival sería nada más que Brasil, con un joven Ronaldinho que ya mostraba su juego bonito y que venía de golear 8-2 a Arabia Saudita. Posição legal, saiu o goleiro, bateu, gol, Ronaldinho Gaúcho, o nome dele. Para este partido, Manolo hizo un planteamiento especial, jugando un fútbol más ofensivo, astuto, con mayor control de balón y aprovechando en todo momento las llegadas. Al final, la victoria de la selección azteca 4-3 representó para México su primer y más importante campeonato oficial avalado por FIFA en categoría de selección mayor. ¡Suya, suya, suya! Lapuente dirigió con selección 67 partidos, de los cuales ganó 33, empató 18 y perdió 16, promediando un 62.6% de efectividad. Número 5. Ricardo Lavolpe. Nació en Buenos Aires, Argentina, en febrero del 52. Como jugador ocupó la posición de arquero, debutando profesionalmente con el Club Atlético Banfield de la Liga de Argentina en el 71. Llegó a la Liga Mexicana con etiqueta de campeón mundial, fichado por el Atlante en el 82. Fue cliente frecuente de los tiros de Sánchez y alguna vez juró que jamás le volvería a anotar un gol de chilena. Finalmente, el bigotón le da fin a su carrera como jugador en el Club Fútbol Huaxtepec en 1983, mismo equipo y mismo año en el que debuta como director técnico. A finales del 2002, comenzó su periodo al frente del equipo nacional, responsabilidad que llevó a cabo durante 4 años, en los cuales disputó una Copa Oro en 2003, logrando su primero y único título como seleccionador nacional, Juegos Olímpicos de Atenas en 2004. Copa Confederaciones 2005 en Alemania, de la cual se recuerda por ser el mejor momento y cuando mejor jugó a aquella selección, quedándose con el primer lugar del grupo, ganándole a Brasil en el camino, llegando a la fase de semifinales y cayendo dramáticamente en los malditos penales contra la selección argentina. Internacional de Milán se prepara a cambiar, a ver Osvaldo,
En ese mismo año, el Bigotón disputó Copa Oro en Estados Unidos, quedando eliminados en fase de cuartos, y finalmente el Mundial de Alemania 2006, una copa con un planteamiento distinto a lo que se había visto en pasadas ediciones, lo que ilusionaba a la afición mexicana sobre el ansiado quinto partido, hasta que los argentinos y una genialidad de Maxi Rodríguez mataron toda esperanza. Rodríguez, arco, Rodríguez. Al término de ese 2006, también llegaba al fin de su ciclo y al frente de la selección, siendo sustituido por su mayor rival futbolístico, el pentapichichi Hugo Sánchez. Al final, el argentino disputó 71 partidos, de los cuales ganó 38, empató 16 y perdió 17, con una efectividad del 61.3%. Número 4. Bora Milutinovic, serbio que inició su carrera en el fútbol yugoslavo en el año del 59, para luego jugar por 3 años en la liga francesa, después pasar al fútbol suizo y finalmente dar un cambio radical en su carrera al decidir jugar en México para los Pumas. Con los universitarios llegó en el 72, participando en 4 temporadas hasta su retiro en el torneo 75-76, y con su salida inició una de las tradiciones más arraigadas hasta la fecha dentro del plantel universitario, la del exjugador que se vuelve entrenador del equipo. Entonces tú debes salir, entonces ¿qué voy a hacer? Pues dices tú, puedes ser entrenador de los jóvenes. Dicen, bueno, pues también. Para Bora, sus comienzos en el banquillo azul fueron casi perfectos, logrando sus primeras temporadas 2 subcampeonatos, un título de liga y una copa CONCACAF. Con el equipo tricolor estuvo en 2 ciclos, primero en el 83-86, guiando el equipo como local en aquel Mundial del 86. Fue un equipo sumamente bien valorizado, si lo recuerdo todos. En esta edición se tuvo gran participación, llegando a cuartos de final. Primero en la fase de grupos se le ganó a Bélgica e Irak y empató con Paraguay. En octavos México le gana 2-0 a Bulgaria, logrando con esto el histórico quinto partido. Ya en la etapa de cuartos, otra vez los malditos penales y los alemanes nos dejan fuera. Se jugó 1-1 y mejor jugador de Alemania fue Schumacher, pero... Del 95 al 97 fue la segunda etapa de Bora con el conjunto azteca. En este periodo fue campeón de la Copa Oro en el 96 y un honroso tercer lugar de la Copa América del 97. Finalmente, cuando todo parecía que llegaría a su segundo mundial en Francia 98, misteriosamente fue reemplazado por Manuel Lapuente. Los números de Bora con la selección azteca son un total de 104 partidos disputados, de los cuales ganó 52, empató 32 y perdió 20, dejando un porcentaje de efectividad del 65.3%. Sin duda, uno de los grandes conocedores del fútbol que tuvimos la dicha de tener en nuestro banquillo. ¿Para qué me voy a presionar allá y dejar espalda? No, depende contra quién juegas. Y eso es diferencia. Eso lo entendemos perfectamente, ¿eh? Número 3. Nacho Treyes. Porque lo ganó todo y dejó huella en cada rincón del balompié azteca. Seguramente el técnico más emblemático y representativo de la selección mexicana. Nacido el 31 de julio de 1916 en Guadalajara, Jalisco, Ignacio como jugador debutó con tan solo 18 años en el Necaxa, donde además quedó campeón de Liga y Copa. Después tuvo un paso por América, Monterrey, Vikingos de Chicago, en la Liga de Estados Unidos y finalmente termina su carrera con los Potros de Hierro del Atlante en el 48, después de sufrir una terrible lesión de tibia y peroné en la pierna derecha. Con el árbitro y haciendo su teatrito. Este prematuro retiro lo llevó a ser uno de los técnicos más jóvenes de su época, ya que con 34 años ya estaba dirigiendo al Zacatepec, equipo que llevó al ascenso de segunda a primera división. En selección tuvo su primera aparición como auxiliar del técnico Antonio López Herranz en el Campeonato del Mundo de Suecia 58. Con el debido respeto para todos los entrenadores actuales, Nacho hace falta en el fútbol actual. Su carrera como seleccionador nacional se divide en 5 etapas, la primera en el 57 y la última del 90 al 91. En este periodo dirigió en 2 Copas del Mundo, Chile 92 e Inglaterra 66, con un rendimiento efectivo en aquellos años, que en ese Mundial de Chile, Don Nacho pasó a la historia siendo el primer entrenador en darle una victoria al cuadro nacional en un torneo mundialista. Pero el hombre es mucho más que eso. Es el técnico más ganador en la historia del fútbol mexicano. Sin duda fue un entrenador adelantado a su época, intentando cubrir rasgos que en aquellos años no se tomaban en cuenta, como la psicología, con entrenamientos distintos para esos años. Los muchachos trabajan a conciencia, aunque en forma precipitada, pero hay confianza en su clase. Era todo en los equipos en los que estuvo. Preparación física, psicología. Hasta anatomía. Mi papá implementó las concentraciones de sus equipos.
Las concentraciones no existían. Los números de Treyes al mando de la selección son de 106 partidos disputados, de los cuales ganó 50, empató 27 y perdió 29, dejándole una efectividad del 59.9%. Además de los 2 campeonatos, la Copa CONCACAF, ahora conocida como Copa Oro, el ya desaparecido torneo de Copa de Naciones norteamericana. Para mí es el número 1 como entrenador en el fútbol mexicano. Número 2. Miguel Mejía Barón. Con una efectividad del 56.79%, Mejía Barón es otro de los técnicos que marcaron un estilo de juego y también se quedaron con las ganas de llegar al 5º partido en el Mundial de Estados Unidos. Como jugador, el doctor debutó en el 64 comandando la defensa de los Pumas hasta su retiro en el 76, vistiendo únicamente los colores universitarios. Como entrenador, al igual que como futbolista, se estrenó con los Pumas de sus amores, con quien además logró un campeonato en la temporada 90-91 gracias al tucazo propinado al América. Él tiene que ir la barrera. El disparo. ¡Qué gol! Acaba de meter el Tuca. En 93 dio un gran brinco al banquillo nacional en sustitución de César Luis Menotti, quien de manera inesperada dejaba el cargo. Ese mismo mes, Miguel Mejía Barón tomó la estafeta y comenzó a trabajar con la idea de imponer. Ya al frente de la selección, Miguel encaró su primer torneo importante, ya que por primera vez y como selección invitada, México jugaba la Copa América del 93. A partir de ahí, Mejía Barón se ganó toda la credibilidad y la confianza de aficionados y directivos mexicanos, después de llegar a la final y quedarse con el subcampeonato continental. En ese mismo año, el ex central universitario alcanzaría otro logro deportivo, al proclamarse campeón de la Copa Oro, derrotando a Estados Unidos con una goleada de 4-0. Nos quedamos con esa espinita, ¿no? De que creo que podemos haber llegado a más, de que nos faltó, pero bueno. Estos resultados llenarían de confianza al doctor de cara a la Copa del Mundo en Estados Unidos 94, uno de los mundiales en el que mejor se ha visto el equipo mexicano, con un planteamiento estable y ordenado. Al final la estrategia del profe no alcanzó, el nerviosismo y las malas decisiones en la cancha abrieron la puerta a los malditos penales y nuevamente desde los 11 pasos nos quedamos en el camino. Muy bien, ahí estamos viendo. A mí me parece que el equipo mexicano, cargando con uno de los estigmas más famosos del fútbol mexicano, el por qué no metió a Hugo Sánchez en los tiempos extras. Me dijo, Miguel, yo creo que deberías arriesgar y ponerme allá. Le dije, ok, Hugo. Ok, sigue calentando. Yo en ese momento interno dije, yo no meto a Hugo. La aventura de Miguel como seleccionador terminaría después de la eliminación de la Copa América en Uruguay 95, en donde México es echado de la competencia en fase de cuartos de final por Estados Unidos, de la peor manera, en tanda de penales. Al final, el doctor disputó 54 partidos, de los cuales ganó 25, empató 17 y perdió 12. Número 1. César Luis Menotti. Más allá de las estadísticas que logró el técnico argentino, debido al poco tiempo que estuvo como entrenador, lo destacado de Menotti en selección fue su forma de impactar de manera distinta en la mentalidad y desarrollo del jugador mexicano. Nacido en Rosario, Argentina, el flaco tuvo una carrera como futbolista profesional en la liga de su país para después tener un breve paso por la liga de Estados Unidos. Finalmente se retira como jugador en la liga brasileña. Entendiendo que está estrechamente ligado a los sentimientos de un país. Ya como técnico, tiene su primera oportunidad en Argentina, en donde además de entrenar a varios equipos de la liga local, se hace cargo de su selección, llevándola al campeonato mundial en el 78. El flaco se puso a trabajar, armó un cuadro e inició una serie de partidos amistosos. A México llegó para dirigir a la selección en el 91, en un momento nada fácil. La selección azteca estaba pasando por uno de sus peores momentos después de quedar fuera del Mundial del 90, en aquel vergonzoso caso de los cachirules, impidiéndole participar en eliminatorias mundialistas. Causa hoy la sanción aplicada por la FIFA al fútbol mexicano. La suspensión de la Federación Mexicana de Fútbol durante 2 años para participar en todas las competiciones oficiales de FIFA. Desde su llegada, Menotti marcó una impresión positiva en los jugadores, logrando un cambio de actitud para dejar de lado el complejo de inferioridad con el que se había venido cargando desde hace mucho tiempo. De la mano del argentino, México alcanzó el liderato de su grupo en la primera ronda eliminatoria. Con César se marcó un espíritu ganador al momento de enfrentar a selecciones potencias a nivel mundial. Menotti quería que jugáramos al fútbol para adelante, trabajaba el pressing y el achique, reflejó hacia afuera una selección que no tenía miedo. Sin duda el argentino en su paso por México sentó una base de futbolistas ganadores y hasta la fecha se le sigue reconociendo por jugadores que estuvieron bajo su mando. El flaco realizó giras por Europa en las que México se enfrentó como visitante a rivales como Alemania, Croacia, Rusia, Rumania o Bulgaria. El mejor legado que dejó el argentino fue haber llevado a la selección a jugadores que en su momento se consolidaron como figuras: Jorge Campos, Claudio Suárez y Ramón Ramírez, y fue quien convenció a los entonces directivos de la Federación Mexicana, a Emilio Maurer y Francisco Ibarra,
para que México participara en torneos de la CONMEBOL, Copa América y Copa Libertadores, así que lejos de llevarnos al Mundial, logró un ascenso mental y futbolístico en la selección. Su llegada adelantó algunos años, evitando que el Tri se cayera para el 94. Sí, te interrumpo, de pronto viene un entrenador y yo escucho que hay entrenadores, no hay siempre uno o dos, que son tontos de nacimiento, ¿no? Realmente no se puede hacer nada contra los tontos, no hay ningún remedio posible, ¿no? Decía un amigo mío que los tontos son como las hormigas. Y yo le preguntaba por qué, dice, mirá que se han inventado veneno para las hormigas, ¿no? Y siguen existiendo. Y con los tontos, mirá que hay gente que ha escrito libros y se ha desvanado los sesos. Y no, sigue, y se contagian, que es peor. ¿Qué opinas? ¿Crees que César Luis Menotti hubiera hecho diferente el Mundial del 94? Déjalo acá abajito, me importa muchísimo tu opinión. Regálame una manita arriba, sígueme en Twitter, Instagram, TikTok, dale like a la fanpage oficial en Facebook, únete a la secta Vocerena 2.0, comparte este video y si no estás suscrito recuerda suscríbete. Créeme, no te vas a arrepentir.